Buenas tardes, ¿cómo les va? Es una alegría poder comunicarme con ustedes por este medio. Hoy vamos a abordar el derecho de dominio. La clase de hoy se va a dividir en tres partes. Una primera parte que va a tratar el tema de la importancia, la propiedad y el dominio, la diferencia entre estos dos términos. Vamos a dar una definición de lo que se entiende por dominio, los caracteres del dominio, pero especialmente vamos a analizar el carácter de la plenitud, la cuestión de la absolutez, el ejercicio regular del derecho y el abuso del derecho. En la segunda parte vamos a tratar el tema de la transmisibilidad, las cláusulas de inenajenabilidad. Y en la tercera parte de la clase vamos a tratar el tema de la extensión del dominio con especial referencia al dominio inmobiliario. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué estudiamos en Derechos Reales 1 el dominio? ¿Por qué? Si en Derechos Reales 1 estamos tratando de las cuestiones generales, ¿cierto? Como la diferencia de derechos reales y personales, la posesión, la defensa de las relaciones de poder. Lo que ocurre es que el dominio es el más natural de los derechos. Fíjense el niño, ¿cierto? Cuando le damos a un niño un juguete, una de las primeras cosas que dice es mío. Este sentimiento de pertenencia de la cosa, de que puede hacer con la cosa lo que él desee, usarlo, gozarlo, disponer, y ustedes saben lo difícil que es enseñarle a un niño después a compartir. Es el más característico y típico de los derechos reales. Cuando uno tiene que ejemplificar y decir o explicarle a alguna persona que no entiende derecho qué es un derecho real, generalmente va a dar un ejemplo del derecho de dominio, porque es el más palpable y el que está al alcance de la mano de todos. Por otro lado, es el derecho más pleno, el que siempre tiende a la plenitud. Fíjense acá el videíto de esta mano con un elástico. El derecho de dominio es como un elástico. ¿Por qué? Porque si se estira, ¿cierto? Si nosotros lo desmembramos, si afectamos el dominio con un usufructo, con un uso, habitación, tal vez momentáneamente tenemos que permitir que otra persona use, goce de la cosa, pero sin embargo siempre se va a tender a que esta desmembración se extinga por el transcurso del tiempo, por la muerte del titular, por distintas razones que ya van a estudiar ustedes oportunamente cuando vean estos derechos reales sobre cosa ajena, y el dominio va a volver a tender a ser pleno como era en un principio. Esto también justificó el método que tuvo el Código Civil de Vélez con respecto a los derechos reales, donde podemos ver que en el título quinto trató de del derecho real de dominio y los modos de adquirir. Y allí habló de todos los derechos o de todos los modos de adquirir el derecho real de dominio, no solamente de los específicos del derecho de dominio, sino también los que eran generales para los otros derechos reales. ¿Qué quiere decir? Que estos modos de adquirir el dominio se aplicaban a los otros derechos reales siempre que fueran compatibles con la naturaleza de cada uno de los derechos reales y que no existiese una disposición legal contraria. En cambio, en el método del Código Civil y Comercial, como ustedes ya habrán visto en la unidad número 1, tenemos un título de disposiciones generales, donde allí se habla de los modos de adquirir en general para todos los derechos reales, la extinción y la oponibilidad de los derechos reales, y luego específicamente en el título tercero que nos habla de dominio tenemos el capítulo 1 que tenemos disposiciones generales, el 2 que ahí nos habla de los modos especiales de adquisición del dominio, y ya no nos menciona los modos como tradición, prescripción y adquisición legal, que lo vimos en las disposiciones generales para todos los derechos reales y no solamente para el dominio. Sí vemos en el capítulo 2, como ya vamos a analizar en la clase pertinente, los modos que solamente son para o se aplican para el derecho de dominio. En el capítulo 3, el Código Civil y Comercial trata del dominio imperfecto, al cual se va a referir el doctor Pablo Deza. Y en el capítulo 4
trata el tema de los límites al dominio, que ya también vamos a analizar en la clase que van a tener conmigo la próxima semana. No tenemos, como en el Código Civil de Vélez, un artículo como el 2524 que enumera todos los modos de adquirir. Ahí, bueno, faltaba en principio, porque faltaba el modo de adquisición legal, decían los autores, alguno específico legal, pero en principio estaban todos enumerados ahí. Ahora no, los tenemos separados, tenemos los específicos del modo de adquirir el dominio y los generales para todos los derechos reales. ¿Qué ha ocurrido con los términos propiedad y dominio? Vemos que siempre se utilizan de una manera indistinta. Ahora cabe la pregunta, ¿propiedad y dominio son la misma cosa o son cosas diferentes? El objeto del dominio son las cosas. Además, el dominio es un derecho real específico. En cambio, el objeto del derecho de propiedad son los bienes. Y como ustedes pueden recordar, los bienes son cosas materiales o también objetos inmateriales, que integran el patrimonio de una persona física o jurídica. Este tema de los bienes inmateriales cada vez va tomando mayor importancia. Como ustedes sabrán, el poder y la riqueza por ahí se relacionan mucho más con la propiedad hoy en día de bienes inmateriales que con la de bienes materiales. Propiedad es un conjunto más amplio, entonces, que abarca un subconjunto que es el dominio. Por lo tanto, no está mal decir es propietario de la casa o es titular de derecho de dominio, porque lo abarca la propiedad del dominio, pero no podríamos decir, por ejemplo, es titular del derecho de dominio de un crédito, que es un bien inmaterial. Uno puede decir es propietario de un crédito. ¿Quién define la propiedad? No lo tenemos en alguna norma legal definida, pero sí está garantizada en el artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Y quién se ha encargado de definir, quién interpreta la Constitución Nacional? Bueno, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué nos ha dicho? Que son todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Lo ha dicho, ¿cierto?, en muchos fallos que ustedes ya han estudiado, me imagino en Derecho Constitucional, etcétera, como el caso Ercolano contra Lantieri de Renzo sobre consignación, Leonardo contra Traba Ernesto, Abico contra De la Presa sobre consignación, etcétera, etcétera. Estos fallos que estaban enumerados en el primer punto son todos relacionados con el derecho de propiedad en relaciones o situaciones que se dan entre particulares. En cambio, también vemos que el derecho de propiedad abarca aquellos derechos patrimoniales que puede tener un particular también frente al Estado. Por eso es interesante mencionar el caso Bordó Pedro contra la Municipalidad de la Capital, que era por la concesión de un sepulcro, donde también se reconoció el derecho de propiedad en el ámbito de las relaciones de los particulares con el Estado. También podemos recordar todos los otros fallos relacionados con el corralito, podemos mencionar el primero o el típico, Smith contra Poder Ejecutivo de la Nación por amparo, etc. Es decir, tratando de sintetizar, la propiedad abarca todos los derechos, hago así, porque pecuniarios, apreciables pecuniariamente, patrimoniales de una persona, o sea, todo lo que se encuentra dentro del patrimonio de una persona, tanto sean bienes materiales como inmateriales. Definición legal. El artículo 1941 del Código Civil Comercial de la Nación nos define lo que es el dominio perfecto. Nos dice en primer lugar que es un derecho real y que otorga todas las facultades. Esto es importante, la palabra todas. ¿Cuáles son todas estas facultades? De usar, gozar y disponer, tanto material como jurídicamente de la cosa, dentro de los límites previstos por la ley. Y por otro lado, el dominio se va en principio a presumir perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Como vemos, esta es una definición descriptiva, donde
coloca o se enumeran todas las facultades que otorga este derecho real. Si lo comparamos con la definición que daba el Código Civil en el artículo 2506 del dominio, vemos que tenemos diferencias importantes, pero que en definitiva no hacen a la esencia. No ha cambiado el derecho de dominio regulado en el Código Civil con el derecho de dominio que regula el Código Civil Comercial de la Nación actualmente. ¿Qué decía antes el artículo 2506? El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Vemos que esta definición, a diferencia de la del 1941, es una definición esencial, que hace a la esencia, que no me describe todas las facultades que otorga, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la esencia del derecho real de dominio? Fíjense cuando vimos la foto del niño con la cosa, y que el niño agarraba la cosa y hacía lo que quería, jugaba cuando quería, dormía con la cosa, etcétera, con el juguete. Por lo tanto, es esa relación directa, ese sometimiento a la voluntad del niño, a la voluntad y acción de la persona que es el titular del derecho. En cambio, en el 1941 nos va diciendo cuáles son todas las facultades. Nos aclara dentro de los límites lo que no hacía el 2506 y también nos habla de la presunción del dominio perfecto. ¿Cuáles son las críticas que se le hicieron a la definición de Vélez? En primer lugar, que no se marcaba en esta definición cuál era la diferencia entre el derecho real de dominio y los otros derechos reales. Porque como ustedes habrán visto en la unidad número 1, todos los derechos reales se determinan o tienen la característica de tener una relación directa con la cosa. Entonces, que esté sometida a la voluntad y acción de una persona no me diferencia el derecho real de dominio con el de usufructo. Por otro lado, una gran crítica relacionada también con el tema ideológico de Vélez era que esta definición nos parecía mostrar un derecho de dominio ilimitado, porque nos decía sometido a la voluntad y acción de una persona, y no nos decía nada, como hace el 1941, de los límites al dominio. Pero sin embargo, hacer una interpretación de esta definición de Vélez de una manera aislada es injusta, porque Vélez, en el título sexto, tenía 49 artículos que hablaba de límites al dominio. Actualmente, en el Código Civil y Comercial, tenemos solamente 12 artículos que nos habla de límites al dominio. Quiere decir que si nosotros analizamos por la cantidad de artículos, no podemos decir que ahora el derecho de dominio está más limitado que en la época de Vélez. Vélez es verdad que la definición no establecía o no decía nada de los límites, pero no podemos decir que en la época de Vélez el dominio era ilimitado. Es más, ningún derecho reconocido por nuestro ordenamiento jurídico es limitado. El artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando nos habla de los derechos que tienen, dice conforme las normas que reglamentan su ejercicio. Por lo tanto, es totalmente errado decir que en la época de Vélez el dominio era ilimitado. Sin embargo, sí es cierto que Vélez no aceptó el abuso del derecho. En la nota del artículo 2513, Vélez explica que el exceso en el ejercicio del derecho de dominio es una derivación del carácter absoluto del mismo. Es la primera vez que habla de carácter allí absoluto, lo hace en una nota, pero nunca lo hace en un artículo. Y que ese exceso no es algo que las normas y el ordenamiento avalen o de alguna manera incentiven, pero que sin embargo considera que el gobierno no puede convertirse en juez del abuso, porque si no, se convertiría en juez del uso. Y en ese caso, toda idea de libertad y de propiedad quedaría perdida. Acá observamos que Vélez sabía lo que era el abuso del derecho ya existía, pero sin embargo no lo receptó por miedo de que el Estado de alguna manera avasallara el derecho o los derechos particulares de los individuos. Esto sí denota un poco la teoría o
la ideología política del momento, que era liberal, y de defender los derechos de los particulares, que tendía a defender los derechos de los particulares frente al Estado. ¿Cuáles son los caracteres del dominio? La perpetuidad, la plenitud y la exclusividad. Estos son los tres caracteres que toda la doctrina, ¿cierto?, nos dice o de alguna manera nos define. Vamos a comenzar en esta primera parte de la clase con la plenitud. Los otros dos caracteres, por un tema de tiempo, para que no sea un video tan largo, lo vamos a tratar en la segunda parte de la clase. Ustedes podrán ver que muchos autores, en vez de hablar de plenitud, hablan de absolutez como carácter del dominio. Bueno, se toma en el mismo sentido. Vamos a ver qué se entiende por plenitud. Plenitud quiere decir que este derecho, a diferencia de otros, tiene un contenido más amplio, porque es el que, como decía la definición, da todas las facultades, otorga todas las facultades que se pueden tener sobre una cosa. El derecho de usar de la cosa, fíjense, la persona usando su sillón cómodamente, el derecho de gozar de la cosa, fíjense este departamento que se pone en alquiler, está gozando, está recibiendo, ¿cierto?, los frutos civiles de la cosa. También podríamos haber puesto una foto de una finca y una persona cosechando, ¿cierto?, también recibiendo los frutos naturales, es una manera de gozar. Y también puede disponer, tanto jurídica como materialmente. Fíjense en la foto donde sale el departamento que se vende. Ahí el titular del derecho de dominio está disponiendo jurídicamente. También podríamos haber puesto un ejemplo de una persona que constituye una hipoteca, etc. Y la otra foto, ¿qué vemos? Una máquina, una topadora que está destruyendo una construcción. Está disponiendo materialmente, puede destruirla o puede construirla o puede modificar materialmente la cosa. Entonces, si nosotros hablamos de absoluto, decimos que el carácter es pleno o absoluto, absoluto se está tomando en el sentido de pleno, no es en el sentido de ilimitado, no en el sentido de oponible erga omnes, porque este es un carácter propio de todos los derechos reales. Acá estamos hablando de la plenitud, por eso que la doctrina actual ha decidido que es más conveniente a los fines didácticos mencionar o hablar de la plenitud que de la absolutez. En esta filmina, entonces, hablamos de esta cuestión, aclaramos que no significa absoluto, que es ilimitado. También aclaramos que algunos autores hablan de un carácter aparte de la transmisibilidad o transferibilidad. Este carácter lo vamos a analizar en la segunda parte de la clase, pero queremos aclarar que se puede considerar que esta transferibilidad está dentro de la plenitud. ¿Por qué? Porque estaría dentro de qué carácter o dentro de qué facultad. Dentro de la facultad de disponer jurídicamente de la cosa. Por eso yo puedo transferir, y en principio los derechos reales son transferibles, salvo casos especiales. ¿Cuándo se afecta la plenitud? Se afecta con las desmembraciones al dominio. Por ejemplo, con un derecho de usufructo, con el uso, con la habitación, con la servidumbre. En el caso que yo, como titular de derecho de dominio, haya constituido alguna de estas clases de derechos sobre cosa ajena, mi dominio se convierte en menos pleno o imperfecto. Acuérdense que se presume que el dominio es pleno, y el que diga que tiene una servidumbre, un usufructo o una habitación, tendrá que probar eso, en contra de la presunción de plenitud. Tienen que tener cuidado, acá le he puesto ojo, porque con la ley 24.441, el dominio fiduciario también afecta la absolutez. Hay muchos autores que colocan al dominio fiduciario, al dominio irrevocable, como excepciones al carácter de la perpetuidad, porque tienen un plazo o condición, duran hasta que se cumpla el plazo o condición. Pero, sin embargo, en el caso del dominio fiduciario, además de afectarse la perpetuidad, se afecta la plenitud. ¿Por qué? Porque el titular del dominio fiduciario no puede usar y gozar como
como quiera, sino que tiene que hacerlo de acuerdo a lo que esté establecido en la manda. Vamos a analizar ahora el tema del ejercicio regular del derecho relacionado con el derecho de dominio. Ustedes ya lo habrán estudiado esto en Civil 1, pero sin embargo podemos rescatar que la teoría del abuso del derecho nace con el ejercicio del derecho de dominio. En un caso, Clement contra Bayard, que se falló en Francia en el año 1913, donde teníamos dos vecinos, uno que construía dirigibles y que los hacía volar sobre el inmueble ajeno. El vecino, que estaba cansado de que volaran dirigibles sobre ese inmueble, decide construir una edificación con una forma de punta que pinchaba o rompía los dirigibles. Bueno, en ese fallo se dijo que a pesar de la extensión del dominio, que se consideraba en ese momento que se extendía en líneas perpendiculares desde el infierno hasta el infinito, sin embargo, el titular del derecho de dominio no podía ejercerlo con un interés distinto al que había tenido el ordenamiento jurídico al reconocer ese derecho, o en contra de la buena fe, la moral, etc. En el Código Civil de Vélez, como recién vimos, no estaba recepcionado la teoría del abuso del derecho por este temor que tenía Vélez respecto de que el gobierno se convirtiera en juez del uso del derecho de dominio. Sin embargo, podemos ver que empezaron a existir algunos fallos o doctrinas donde de alguna manera no amparaban el ejercicio abusivo del derecho, basándose en el artículo 16, basándose en el artículo 953, ¿cierto?, que consideraba que estaba prohibido unos actos que se realizaran en contra de la moral, etc. Luego, en el año 1968, la ley 17.711 introduce en el artículo 1071 del Código Civil el abuso del derecho, adoptando el criterio finalista de Josserand y el del ejercicio contrario a la buena fe, la moral y las buenas costumbres de René Sabatier y Roberto Goldsmith. Y se modifican en su consecuencia los artículos 2514 y 2513 que estaban en la parte de derecho de dominio, especialmente haciendo referencia a estos artículos al ejercicio regular del derecho. Cabe destacar que el artículo 2513 del Código Civil de Vélez realizaba una enumeración de las facultades que tenía el titular del derecho de dominio, y no solamente decía que podía usar, gozar y disponer, sino que Vélez quiso ejemplificar más y dijo que podía poseer, que podía reivindicar, y ejemplificó más y colocó que podía desnaturalizar, degradar y destruir. Entonces la doctrina dijo, no puede ser, esto es inconcebible, como es junto con el artículo que definía el derecho de dominio, que decía que era el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a voluntad de la acción de una persona, y este artículo que nos hablaba de desnaturalizar, degradar y destruir, la doctrina decía, bueno, realmente Vélez ideó un derecho de dominio absoluto, que como en el sentido de ilimitado, lo que como ya vimos no era así porque teníamos todo un capítulo de dominio. ¿Qué es lo que hace la ley 17.711? En el caso del artículo 2513, esa enumeración la reduce, ¿cierto?, refiriéndose más bien a la facultad de usar, gozar y disponer, y se conforma un ejercicio regular. Saca las palabras de naturalizar, degradar y destruir. Pero yo les digo a ustedes, cuando vimos las imágenes, y yo les mostré la imagen que se refería a la disposición material de una cosa, ¿qué vieron? Una topadora destruyendo una construcción, es decir, destruyendo algo. Entonces nos preguntamos, ahora no tenemos un artículo que nos dice que podemos desnaturalizar, degradar o destruir las cosas que tenemos en la esfera de nuestro dominio, pero no podemos demolerla, no podemos llegar a quemar, por ejemplo, el cuadrito o la foto que nos dio un novio que ya nos peleamos y no queremos volver a verlo. No podemos usar, no sé, la pata de una mesa como bastón
para caminar, es degradarla, es desnaturalizarla, porque no era para eso, pero en realidad sí podemos hacerlo actualmente, salvo que una norma disponga lo contrario, que exista un límite al dominio que me diga que no puedo hacerlo, o que lo esté ejerciendo actualmente, que está recepcionada la teoría del abuso del derecho, con un interés contrario al ordenamiento jurídico, en contra de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bueno, cuando la ley de 7.711 introduce el 1071 la teoría del abuso del derecho, bueno, surgen algunas críticas, entre ellas la de Biblioni, que nos decía, con buen sentido, que esto creaba una gran inseguridad jurídica. Y es cierto, la teoría del abuso del derecho crea inseguridad jurídica porque los jueces, para poder analizar en el caso concreto si el ejercicio ese que se hace conforme a la ley está en contra de los fines del ordenamiento, en contra de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, muchas veces pueden no coincidir. Y esto puede dar lugar a parcialidades. Es cierto, pero ¿hasta qué punto teníamos que mantenerlo en la otra postura donde los jueces tenían que cerrar los ojos a la realidad? Yo creo que de alguna manera es el precio que se justifica pagar por un derecho un poco más justo, en el caso concreto. El Código Civil Comercial, en el artículo 10, recepta el abuso del derecho casi, podemos decir, con las mismas palabras del 1071 del Código Civil de Vélez, modificado por la 17.711. Cambiando el término fines, que antes decía por los fines de la ley, ahora dice por los fines del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, antes se tomaba más en cuenta la voluntad del legislador, y ahora, como ustedes sabrán y habrán estudiado en Civil 1, ¿cierto?, se toma en cuenta el criterio objetivo de los fines del ordenamiento jurídico para permitir de alguna manera una interpretación más dinámica del derecho. Vamos a recordar entonces qué es el ejercicio abusivo del derecho o qué nos dice el artículo 10. Nos dice que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir en ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Actualmente este artículo 10 se relaciona con el artículo 14 también del Código Civil y Comercial, que dice que no se ampara el ejercicio abusivo de los derechos, también cuando de alguna manera se esté afectando el ambiente y los derechos de incidencia colectiva. Didácticamente, para poder de alguna manera diferenciar o analizar en profundidad qué es este ejercicio abusivo del derecho, podemos decir que el ejercicio abusivo del derecho es un ejercicio que se ha realizado, fíjense, dentro de los límites, es decir, que en principio está cumpliendo una obligación legal o está ejerciendo el derecho como lo dice la ley, pero sin embargo está afectando o está en contra de los fines del ordenamiento jurídico, la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Por lo tanto, no se encuentran parados por el ordenamiento. Fíjense el esquema que les he hecho acá, donde ustedes pueden ver la diferencia que existe entre los actos ilícitos o ilegales en sentido estricto, es decir, aquellos que van en contra de una norma específica que prohíbe que hagan tal cosa, y el ejercicio abusivo del derecho, que se encuentra dentro de los actos que parecen que son lícitos o legales en principio, porque está dentro de este recuadro verde, pero sin embargo no se encuentran parados por el ordenamiento jurídico. Esto nos va a permitir luego en la clase siguiente diferenciar lo que es el ejercicio abusivo del derecho al ejercicio contrario a los límites establecidos, en el caso de límites al dominio, si hablamos del derecho de dominio. Los límites
los actos realizados en contra de los límites del dominio estarían en esta parte celeste, mientras que los actos realizados o que se ejercen de una manera abusiva estarían dentro de esta parte de cuadro verde y dentro de este triángulo amarillo porque van en contra de los fines del ordenamiento jurídico, la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Fíjense cómo se introduce el tema de la moral y de la buena fe en este artículo. Es decir, cómo de alguna manera la ética tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Y por último, en esta diapositiva les he traído una foto de Borda, el que ha sido muy criticado por autores, especialmente en la órbita de derechos reales, al tratar de defender o proteger al adquirente con boleto de compraventa, introduciendo una norma que tal vez traía alguna ruptura o una incoherencia en la teoría de título y modo, etc. Pero sin embargo, acá en este tema del abuso del derecho, podemos rescatar a un gran jurista que tuve la oportunidad de conocer en una jornada, realmente una persona muy humilde, a pesar de todo lo que había hecho, de ser autor de la ley 7711, que trajo una reforma importantísima en el Código Civil Comercial, y que intentó humanizar y moralizar el derecho. Hay una frase un poco más larga, de la cual quiero rescatar solamente una oración que él dijo y que me parece que de alguna manera ilustra su sentir e ilustra la finalidad que él tuvo al introducir en el ordenamiento jurídico el abuso del derecho, la buena fe, la teoría de la imprevisión y la lesión. El juez debe sentir la injusticia en carne propia. Bueno, esperemos que así sea y cortamos ahora y seguimos con la segunda parte de la clase en otro video. Muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a tratar acá de cerrar.